Y pues abramos nuestra Biblia en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Capítulo 12 del libro de Hebreos. Amén. Tenemos pasos para orar correctamente. Amén. Estamos en el tema de la oración y queremos ser cultivados siempre en la oración. Amén. Abra su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 12. Aleluya. Verso 1 y 2. Aleluya. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2. Cuando todos lo tengan, me pueden confirmar con un amén. Aleluya. Todos lleguemos para leer la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y menospreciando la vergüenza se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Padre, muchas gracias. Gracias porque tu palabra hoy, Señor amado, nuestros ojos, Señor, pudieron ver, y nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, aleluya, es siempre, Señor, dado, Señor, aleluya, y nos da la porción cada día para poder caminar, Señor, siempre en el camino tuyo. Gracias porque en Cristo, aleluya, hemos encontrado salvación. Gracias porque Cristo, aleluya, gracias, en el nombre de Jesús te agradecemos. Aleluya, amén y amén. Siéntese, hermano. ¿Cuántos de buena mañana, aleluya, oraron al Señor? ¿Cuántos de buena mañana, aleluya, al levantarse, aleluya, agradecieron al Señor? Es muy eficaz y muy eficaz para la vida de un creyente. Es muy importante, aleluya, que el creyente pueda, aleluya, entender que su vida tiene que estar conectada en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que cultivarnos en la oración y tenemos que saber, aleluya, que la oración es un pilar importante en la vida de un creyente. Cuando usted va a los evangelios, usted se da cuenta, aleluya, que el Hijo de Dios, el que no necesitaba, la verdad, no necesitaba orar. Él no necesitaba orar, pero se mantuvo en oración todo el tiempo con su Padre. Cristo, aleluya, siempre se mantuvo ¿qué? En oración con su Padre. Amén. Ahora, hermano, la oración es una negación a nosotros mismos. La oración es una negación a nosotros mismos. ¿Por qué yo no me puedo negar a mí mismo? El apóstol Pablo dijo: es necesario que yo mengue para que Él crezca. Porque a veces nuestra vida le hace falta oración. ¿Por qué no me puedo negar yo a mí mismo? ¿Por qué todavía resalta, verdad, el ego, verdad, la vanagloria, la autosuficiencia en la vida de las personas? Creen que ya lo tienen todo, creen que lo pueden hacer todo, creen que no necesitan de nadie. ¿Por qué? Porque, hermano, no tienen una vida de oración. Por eso lo que vamos a ver hoy, hermano, la oración es una negación a nosotros mismos para depender de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Cuando yo sé y conozco quién es la fuente, aleluya, que me alimenta. Qué interesante es cuando yo, hermano, mi vida, y cuando yo miraba este pasaje, si usted se da cuenta, ahí está en inglés y está en español, y está en la placa de aquí, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y dice que, y se durmieren o dejaren de orar, no dice, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y oraren a mí. Escuche bien, ¿a quién debemos de orar? ¿Con quién debemos de estar conectados?
Amén. Para poder yo negarme, aleluya, a mí mismo, debo de qué, hermano, de tener una vida de oración para saber y entender que dependo de Dios. Me gusta la frase mucho cuando las personas dicen, le voy a orar a Dios y Dios me va a dar la respuesta. ¿Sí me entiende? Me gusta mucho cuando las personas dicen, hey, voy a esperar un tiempo y voy a someterme en oración y de Dios va a venir la buena respuesta. Interesante, ¿no? Un lenguaje muy dependiente de Dios. Amén. Por eso a veces se actúa, hermano, como si que la solución, lo que venía diciendo, a los problemas, temores y aún nuestras cosas, ¿verdad? Nuestros deseos de hacer las cosas para Dios, que nosotros hiciéramos las cosas como para que Dios, aleluya, como si que Dios no la pudiera hacer. Como si que Dios, ¿verdad?, necesitara de mí. Cuando la gente está de esa manera en un pensamiento de que no se ha negado, ellos creen que lo que están haciendo es ayudando a Dios. Como si que Dios dependiera de nosotros. No, y cuando nosotros, aleluya, en la oración encontramos que, aleluya, y estamos comunicándonos con Dios constantemente en la oración, aleluya, es una negación a nosotros mismos, que nosotros no podemos hacer por nada, que pudiéramos, que tuviéramos, no se puede hacer nada, aleluya, para ayudar a Dios. Por eso que el Hijo de Dios tiene que humildemente saber y entender que depende de Dios. Amén. Bueno, Mateo capítulo 6, versos 5 al 8. El Señor instruye la oración y habla muy fuerte en este pasaje del capítulo 6, versos 5 y 8. Es un ejemplo bíblico. Y cuando oréis, dice, escuche bien, estoy del verso 5, el capítulo 6, verso 5 de Mateo. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, escuche bien, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Escuche bien. ¿Y esto qué? ¿Por qué el Señor habla de esta manera? Está, hermano, esto contextualizando y viendo los pasajes anteriores y el pasaje después de esto, hermano, porque hay gente que de una u otra manera, como, aleluya, no se ha negado a sí mismo, piensa que el orar es para que otros vean de lo que ellos son capaces de hacer. Yo voy a orar 2 horas para que los hermanos vean de que yo estoy orando. No, no es así. Como para vanagloriarme yo de lo que estoy haciendo. Yo sí oro. No, tampoco podemos, hermano, no podemos caer en eso. Amén. Yo estoy diciendo, hermano, que la oración es muy importante. ¿Por qué? Porque la oración, aleluya, hace que yo sea una persona humilde delante de Dios. Me estoy negando a mí mismo. No por lo que hago, no porque llevo una vida de oración. Exhortamos continuamente y motivamos a las personas continuamente que deben de orar. Y deben de estar, ¿qué? En Cristo. Por eso, hermano, la manera en que retenemos nuestra fe, hermano, no es mirándonos a nosotros mismos, sino, hermano, mirando al Señor, a lo que dice el autor de Hebreos, al gran sumo sacerdote. Para retener no es mirándonos a nosotros mismos, sino que lo que leímos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el que seguía el verso 3 del capítulo 12.
No mirando qué hago yo, qué hago, qué hace la otra persona, no, sino mirando a Cristo. Pero debemos tener que una vida de oración. La oración no se trata de mirarnos a nosotros mismos y buscar en nosotros fuerzas. No, sino que debe estar que en Cristo Jesús. Se trata, hermano, de levantar la vista hacia nuestro gran y poderoso Señor, poderoso Salvador de nuestra vida. Por eso debemos que negarnos a nosotros mismos, y eso solo es, aleluya, la causa cuando nosotros estamos en oración delante del Señor. Por eso, otra de las cosas, la oración es disfrutar una cercanía, hermano, segura ante el Señor. Es disfrutar que una cercanía segura. Yo he entendido por la Biblia, hermano, que estoy cerca del Señor, que en oración, porque estoy en comunicación con Él, en que en la meditación de la palabra del Señor, mi fe se va consolidando, va tomando fuerza. Hermanos, no hay cosas que vengan a mi vida que digan, hey, tú fíjate esto, fíjate aquello. No, estoy centrado en lo que la palabra del Señor dice a mi vida. Y no me da temor. Yo le quiero decir algo, aunque en esta carne siempre los temores vienen, pero siempre digo al Señor, Señor, ayúdame, porque hasta el día de hoy estoy trabajando en esto. Todos vamos a morir un día. Todos vamos a morir un día. Pero estoy seguro, aleluya, los que estamos en Cristo Jesús, los que muramos, nos encontraremos con Él. Estoy seguro, aleluya, porque la Biblia así me dice, porque mi corazón ha creído en las Escrituras. Estoy seguro, el día que yo muera, yo no voy a ver corrupción, yo voy a ver, aleluya, al Señor. Por eso la oración es disfrutar la cercanía segura con Él. Amén. Una cercanía ahí, el Señor está cerca, como el primer canto de adoración que nos cantaron, que se inunde este templo, ¿verdad? Al ratito vamos a ver esto. Por eso la oración se trata de disfrutar esa cercanía, hermanos, segura con Dios. Si podemos considerar esto, unas preguntas, ¿cómo tú puedes o cómo yo puedo, hermano, saber, o cómo puedo saber que puedo ir a Dios en oración? Y porque pueden estar cerca y que la seguridad de Él está en mi vida. Quizás una respuesta sencilla, ¿verdad? Y verdadera es que sabemos por las Escrituras, es que Dios mismo, aleluya, es quien nos da la seguridad para acercarnos a Él. Para acercarnos a Él. ¿Por qué? Es por la obra de Cristo. Es por la obra de Cristo que tenemos confianza. Por eso, aleluya, cuando yo recito el capítulo 4, verso 16 del libro de Hebreos, entremos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Amén. Es por la obra de Cristo Jesús. Tu hijo y tu hija tienen seguridad. ¿Por qué? Porque saben, aleluya, que tú estás ahí. Amén. Tu hijo o tu hija tiene seguridad porque saben que papi o saben que mami está ahí. Ellos tienen confianza como van creciendo. Ellos tienen confianza que lo tienen todo. ¿Por qué? Por la seguridad que hay en ellos, en el padre, en la madre. Saben que van a comer, saben que van a vestir, saben que van a estar bien en mente, en sus, hermano, en sus pensamientos. Los niños nunca ven que si no va a haber o no, o hay o no va a haber, ellos piden.
Porque tienen que la seguridad. Por eso, hermano, eso debemos de entenderlo por medio de las Escrituras, que también nosotros disfrutamos eso, hermano. ¿En qué? Por medio de la obra de Cristo Jesús. No tengo que temer de lo que pueda pasar el día de mañana. No tengo que, hermano, atemorizarme. Por eso, hermano, uno de los pasos muy importantes, y voy a entrar a esto, una de las cosas que quiero hablarles, la oración incluye adoración, confesión y súplica a Dios. Si queremos cultivar una vida de oración, hay muchas cosas que hay que quitarle a la iglesia, a los hermanos feligreses, que de una u otra manera no son bíblicas. Casi en su mayoría las personas nada más repiten de lo que otras personas dicen. Pero si vamos bíblicamente, hermano, la Biblia nos habla. Al Señor Jesús llegaron sus discípulos y le dijeron: enséñanos a orar. En esa frase, enséñanos a orar. ¿Y por qué están pidiendo hombres que han crecido, que tenían, hermano, el culto verdadero, que tenían la promulgación de la... ¿Por qué le están pidiendo a Jesús? No le están pidiendo esos hombres que llegaron a Jesús, que son sus discípulos, no son gentiles, eran 100% ¿qué? Hebreos, judíos. Pero le dicen a Jesús: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y eso enciende las alarmas. Entonces quiere decir que aquellos, a pesar de tener la Torá, las Escrituras con ellos, porque no habían aprendido a orar. ¿Y por qué estaban deseosos de que Jesús les enseñara a orar? ¿No ha despertado eso en su corazón, en usted? ¿No ha despertado eso en su vida, en usted? ¿Por qué? Porque aquellos hombres encargados, religiosos de aquel entonces, habían ya puesto otras cosas en vez de las Escrituras. Cuando oyeron orar a Jesús y vieron orar a Jesús, les dio el deseo, hermano, introdujo en su corazón las ganas de hacerlo como Cristo lo estaba haciendo. Yo rápidamente corro y digo: Señora, enséñame a orar. Porque deseo ser enseñado por Él a orar. Porque muchas de las cosas que tenemos en nuestra vida son repeticiones. Repeticiones. Por eso, hermano, la oración debe de ¿qué? Incluir adoración, confesión y súplica delante del Señor. ¿Qué dijo el Señor cuando enseñó a sus discípulos? Le dijo: hey, ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Una forma tan hermosa de ver cómo primeramente la honra. Antes la gente, pues así lo vamos a poner, las personas buscan primeramente lo de ellos. Muchas veces son quejas que traemos delante de Dios. ¿Y dónde está la adoración para Dios? ¿Y dónde está la exaltación? ¿Dónde está el rendirnos delante de Él? Hay gente que de plano en las iglesias no sabe ni siquiera orarle al Señor. Y muchas veces, me acuerdo una de las veces que una persona ya unos años atrás
ella testificando, diciendo: mire, cuando yo acepté a Cristo, yo me acerqué al pastor y le dije: ¿cómo debo de orarle al Señor? ¿Cómo debo yo de expresarme? Si ustedes hablan de oración, ¿cómo debo de hacerle? Y la falta como ministros del Señor, no tener una respuesta concreta, veraz, conforme a las Escrituras, lo fácil es que, dice que el ministro le dijo: solo dele gracias a Dios. Y cuando la Biblia nos dice que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, no les dijo a sus discípulos: ustedes solamente denle gracias a Dios, que es solo díganle gracias, gracias, repitan y repitan gracias, 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 gracias. Mucho silencio, ¿verdad? Solo repitan. Y cuando nosotros como ministros del Señor debemos de tener, hermano, la respuesta a las preguntas que nos hicieran o que nos hagan: ¿cómo debo de orar, hermano? Llevarlos a las Escrituras y decirle, hermano, la eficacia o la forma correcta para dirigirnos en oración al Señor. No se trata nada más de repetir. Se trata, aleluya, de verlo por las Escrituras. Y el apóstol Pablo nos aconseja en el capítulo 14 del primer libro de Corintios, dice: ustedes canten con el entendimiento, ustedes oren con el entendimiento. ¿Ok? Porque cuando estamos explicando y usted se le hace la pregunta: ¿entendió? Y usted rápidamente, por salir, porque de plano quiere que termine luego el predicador, dice: sí entendimos. Muy bien. ¿Sí me entiende? Sí entendimos, pero realmente entendió, porque si lo entendió, eso va a traer ¿qué? Fruto de lo que usted entendió. Va a conocer. Entonces, si el apóstol Pablo dice: oremos con el entendimiento, entonces, hermano, debemos de saberle orar al Señor. Dice el Señor Jesús: no sean como los gentiles que hacen ¿qué? Vanas repeticiones. Tenemos una oración de 1 hora, de 2 horas. Hermano, busquemos en ese lapso de tiempo ¿cuántas veces repetimos las mismas cosas? Yo no estoy en contra de lo que usted está diciendo. Yo solamente tengo que poner en orden lo que usted debe de hacer conforme a la Escritura. Señor, sana mi pie derecho. Empezamos en los 15 minutos. Sana mi pie derecho porque me duele. A la hora 15 minutos volvemos otra vez: Señor, te pido por mi pie derecho que lo sanes. No está mal lo que está haciendo, pero está repitiendo. Y la forma, hermano, por eso hoy nos tomamos el tiempo de decirle, aleluya, de que la oración incluye adoración, confesión y súplica. ¿Por qué? Es que, hermano, el corazón que tenemos para admirar al Señor, ese corazón que admira al Señor, por eso son fundamentales en la vida de todo creyente, hermano, que nuestra relación debemos de saber la relación que tenemos con nuestro Creador. Ejemplo a esto: el hijo no puede saltarle al padre porque, hermano, en su pensamiento, en su mente, hay patrones que él debe de ¿qué? Honrar y no deshonrar a su padre. El hijo tiene a su padre aquí o a su madre aquí y dice: él es mi padre, yo no puedo pasar. Hay ciertas cosas que puede llegar con confianza delante de él. Caso esto, ¿verdad? El hijo llega: padre, fíjate que los hijos, ¿verdad? No sé si de todos son iguales, pero cuando los hijos han hecho y han hecho alguna cosa, llegan y dicen: quiero platicar algo contigo, ¿verdad?
Pero no lo dicen, ¿verdad?, en un tono de normalidad como pueden llegar, sino llegan con un tono más sensible, más ahí, bajita la mano. Quiero platicar algo contigo. Hasta ganas de llorar le da a uno, por cómo se conmueven los hijos, ¿verdad?, cuando llegan con, fíjate que esto, aquello, lo otro. Se ve, en ese momento se ve el respeto, se ve, ¿verdad?, todo aquello. Los hijos saben que no pueden pasarse eso y que tienen por sí en su corazón sabido de que es su padre y que admiran a su padre. Admiran a su padre, ellos tienen a su padre como que el héroe de su vida. Un hijo no va a estar hablando mal de su papá, ¿no? Bueno, si hay hijos que sí hablan mal de sus papás, Dios que tenga misericordia de ellos, ¿verdad? No, mi papá es aquí, mi papá es allá, yo no sé por qué nací, no sé por qué fue mi papá, ¿verdad? Todo eso, no. Tu papá es tu papá. Eso ya lo di un día martes, ¿verdad? Hasta una hermana salió llorando, ¿verdad?, aquí. Pero, hermano, sienten que cierta admiración. Por eso, hermano, al saber quién es nuestro Creador, nuestro Redentor, al saber cuando vienen las palabras de Efesios capítulo 2, nos vemos desde el verso 1 hasta el verso 10. Hermano, empezamos a ver lo que cuando el apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo o según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, mire, hermano, a la hora de ver esto, nos encontramos que éramos nosotros y cómo el Señor nos sacó de ese estado y nos llevó a otro estado. Entonces, ¿por qué no debemos de rendirle adoración a Él? En el momento de la oración, ¿cómo no llegar primeramente a honrar al Creador de nuestra vida, al Salvador de nuestra vida? ¿Cómo no, hermano, doblegarnos delante de Él? Porque Él es, hermano, dignamente o infinitamente digno, hermano, para recibir adoración de parte de nosotros. Amén. Y que nuestra oración debe ser rebosante de alabanzas para Él. Hay quienes toman la oración, por eso que mucha gente le huye a la oración, porque piensa que el servicio de oración es un culto, es un servicio triste, desesperante. Y cuando en realidad, como la Biblia lo habla y lo dice, es un servicio, hermano, grandioso, hermano, hermoso para el Señor, porque nosotros, hermanos, sabemos y vamos a entender cómo orarle al Señor en completa, rindiéndonos en completa adoración a Él. No solamente es ver, la gente dice, yo ya le pedí al Señor, años llevo por una petición y el Señor no me la ha contestado. Y se hace la idea que los servicios de oración o las oraciones no sirven más para nada. Y la oración, ¿qué? Debe llevar adoración. Adoración al Señor. Por eso, hermano, se glorifica a Dios. Aquí como estamos, glorificamos a Dios y nos fortalecemos.
nos fortalecemos mutuamente. Dice el principio que en la iglesia primitiva, y hermano, dice que se congregaban o había comunión en el partimiento del pan y en las oraciones. En las oraciones. La forma en que la iglesia primitiva, hermano, lo vemos por las escrituras, no se cansaron de orar. Porque la oración no es un mero, hermano, de cansancio, de fatiga. La oración no es eso. La oración expresa la gratitud, expresa desde el fondo de nuestro corazón, hermano, el agradecimiento que tenemos para con Dios. Amén. Por eso, hermano, aleluya, es muy importante esto. Debemos ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10, un buen ejemplo que David nos da a entender. Por eso que la oración no es un estado pragmático para las personas, ni un estado de ¿qué? De cansancio, sino debe ser de gozo. Capítulo 29 del primer libro de Crónicas, verso 10. ¿Sabe qué dice? Y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea. Y David dijo, ¿qué dijo David? Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. La adoración, ¿verdad? Empezó David a recitar, a hablar, hermano, desde lo más profundo de su corazón, y empezó a orarle, pero ¿qué? En adoración al Señor. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú exaltas como soberano sobre todo. Las palabras de David, el halago hacia Dios, la forma de adorar hacia el Señor, es muy importante verlo. Cómo adora en medio de la oración, de lo que él está expresando al Señor. ¿Lo has hecho alguna vez de esa manera? ¿O lo he hecho alguna vez de esa manera? Es que oración no es solamente, Señor, fíjate que esto, fíjate que aquello. No, la oración empieza adorando al Señor en todo, aleluya, el sentido de la palabra. Expresar lo que Él es, lo que vemos en este ejemplo. David está en tuyo, es Señor, la grandeza. Escuche bien, ¿a dónde está poniendo a Dios? Oh, tuyo es la grandeza. En mi vida no hay nadie que tenga un lugar como tú lo tienes. Eres grande. Oh Señor, yo conozco que tú eres poderoso. En ninguna otra deidad, ni siquiera he visto en las deidades de los vecinos alguien tan poderoso como tú. ¿Sí me entiende? Y la gloria es solo para ti, no para mí. Es para ti, oh Dios. Y la victoria y la majestad, hermano. David cuando usted llegue a casa y en cada palabra que hay en el verso 11, sáquele provecho para poder cultivar su vida, para poder orarle al Señor. Por eso, hermano, el otro punto es, dejamos la adoración, entramos a la confesión. A menudo no nos acordamos, aleluya, lo que debemos de confesar. Y siempre debemos que confesar delante del Señor nuestras faltas. Confesemos delante de Dios lo que nosotros no nos acordamos, lo que pasó en el día. Y yo le decía ayer que quizás lleva semanas, meses anidado en nuestro corazón.
Y como hay jóvenes aquí, ¿le has mentido a papá alguna vez? Y eso para los jóvenes es normal quizás. Si es a veces para los adultos, algunos adultos quizás que estamos aquí, nos es normal, ¿cuánto mucho más para los jóvenes? ¿Le mentiste a papá? Pero tú dices que quieres a papá. Pero tú dices que amas a papá, a mamá. Pero le mentiste. Y si lo amas, ¿por qué no has llegado con ellos a decirle, mira, yo te quiero decir algo, como el ejemplo que puse al principio? Fíjate que yo te he mentido. Si eres un joven del Señor, si eres una joven del Señor, fíjate que me he portado mal. Papá no se va a enojar contigo. Claro, te va a poner una cierta disciplina. Igual con el Señor podemos venir y confesar, Señor, he fallado. Señor, el fruto del Espíritu no ha abundado en mí. Señor, las obras de la carne son las que resaltan en mí. He mentido, me he enojado, he sido como lo que describe el capítulo 5 del libro de Gálatas en las obras de la carne. He envidiado a mi hermano. He codiciado lo de mi hermano. La confesión, hermanos. Eso, hermanos, nos va a llevar a tener temor en nuestro corazón. No vamos a ver las cosas como normales, sino que va a traer temor en nuestro corazón. Por eso que un servicio de adoración y de oración, hermano, no tiene verdadera integridad sin un tiempo de confesión. Queremos que el Señor nos escuche. Alguien dijo, nuestras oraciones a veces no pasan del techo de donde estamos orando, porque una de las cosas principales es de que no confesamos lo que hemos hecho delante del Señor. Les dije ayer, ¿no? El Proverbio, el capítulo 15, los ojos del Señor están, ¿qué? En todo lugar. El Señor sabe el pensamiento que yo tengo y el pensamiento que tú tienes. Entonces, un servicio de adoración y oración al Señor, hermano, no puede ser atendido, aleluya, si no confesamos, porque ahí mismo la palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Juan lo dice, hijitos, si han pecado, abogado tienen para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino por los de todo el mundo. Tenemos que tener confesión para, hermano, que el Señor escuche nuestra oración. Por eso, mientras contemplamos el horror, hermano, de deshonrar a Dios, hermano, debemos de saber sus asombrosas riquezas de perdón en Cristo Jesús. ¿Tú crees que Dios? Por eso le digo, por eso hay que entender esto de la salvación del Señor. Por eso hay que ver esto de la salvación del Señor. El verdadero creyente, ya nos los han explicado, el verdadero creyente, aleluya, no es de que estemos, hermano, ya libres de pecado. Pero el verdadero creyente, él, al saber de lo que ha hecho, consciente e inconscientemente, él viene al Señor a postrarse, a buscar el rostro, a buscar el perdón de Dios. Vamos al capítulo, escúcheme, el capítulo 32 del libro de los Salmos, algo que no terminé de leer ayer, pero ayer estaba viendo en mis notas. Mire lo que dice David en su oración, en la confesión, capítulo 32 del libro de los Salmos, verso 1 en adelante. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Escuche bien, qué dichoso aquel que
transgredió, que cometió una transgresión, ha encontrado el perdón, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de qué, de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, mire lo que le digo, los que no confiesan o los que no confesamos en algunas ocasiones, dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumía con mi gemir durante todo el día. Cuando no confiesas delante del Señor lo que has hecho, hermano, hay un deterioro en la vida del creyente. La salvación para el verdadero creyente está asegurada en Cristo Jesús. Por eso, hermano, hay que tener la confesión. Esas son las asombrosas riquezas de su perdón en Cristo Jesús. Otra de las cosas, y el tiempo se va, la súplica. Amén. Esto es una parte natural de la oración. Es lo que usted hace a veces por naturaleza, que no le enseñan, sino que por naturaleza usted las hace. Escuche bien. Por naturaleza sale. Como el dar a alguien cuando necesita. Ahora hay mucha gente, yo siempre he dicho, los que menos tienen son los que dan más. Y sean cristianos o no cristianos, vemos en las calles, vemos, hermanos, los experimentos sociales que se hacen a menudo, que las personas que menos tienen son los que le extienden la mano ¿a qué? A las otras personas, los que comparten. Eso sale naturalmente, sin forzarlos. Porque nadie de aquí quiere dar lo que tiene. Nos cuesta despojarnos de lo que tenemos. Pero usted ve en los experimentos sociales, a veces llegan y dicen, mira, a veces llegan a un vagabundo que tiene nomás que tiene un pedazo de pan. Y llega alguien y le dice, ¿me puedes dar un pedazo de pan? Y sí, comparten el pedazo de pan. O comparten su comida que a los animales, ¿verdad? Ven a un perro, esos vagabundos que comparten el pedazo de pan. Usted y yo quizás, no quiero generalizar, pero en sí lo que viene, y guácala, ese perro se me acercó, y Dios sí está todo giotoso, uno, ay Dios mío, ¿verdad? A patada los agarra. Pero hay gente, aleluya, naturalmente sale. La súplica, hermano. Por eso, hermano, usted se acuerda cuando el Señor enseña a orar y dice, y no nos metas en tentación, suplicando. En la oración ahí dice, y no nos metas en tentación. La súplica, hermano. ¿Por qué? Debido a todo lo que está alrededor de nosotros. Usted y yo no queremos ensuciarnos en el pecado. Suplicamos al Señor que nos guarde. Suplicamos al Señor que tenemos que, hermano, estar lo posible santos delante de Él. Por eso, mientras elevamos, hermano, nuestras preocupaciones a nuestro Padre, también confiamos en sus abundantes misericordias. Confiamos en su abundante misericordia. Algo que me llama la atención, aleluya, la súplica. El capítulo 9, verso 3 del libro de Daniel. Capítulo 9, verso 3 de Daniel. El profeta Daniel dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Escuche bien. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno y cilicio.
David, podemos ver a Daniel, hermano. Daniel, un hombre íntegro delante de Dios. Daniel, un hombre, ¿verdad?, que se identifica, aleluya, con un hombre que cuando fue sometido a la prueba de los leones, él salió victorioso. Pero en este pasaje, hermano, Daniel suplica al Señor. Y lo suplica que en oración, en ayuno, en silicio. Que es importante como iglesia, debemos de entender, hermano, que estamos siempre bajo el acecho, bajo muchas cosas o circunstancias en nuestra vida, y debemos suplicarle al Señor siempre: Señor, guárdanos. Una de mis oraciones siempre es, le digo: Señor, no dejes que mis pies resbalen en el pecado. Una de mis oraciones siempre es de: Señor, ayúdame a que no alargue mi mano a la iniquidad, a la injusticia. Otra de las oraciones que veo, hermano, y que me gusta tanto, aleluya, repetirlo, es un salmo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, para no pecar contra ti. Líbrame de la soberbia, libra a tu siervo de la soberbia. Escúcheme. Tenemos que tener cuidado, suplicarle al Señor. Por eso, hermano, debemos de aprender a orar al Señor. Ahora, voy a entrar, lo dejaremos para el próximo domingo, nomás tengo unos minutos ya para terminar, pero quiero entrar. Todos aquí sabemos, aleluya, y debemos de entender por medio de las Escrituras, un Dios que trino. Y la oración debe ser ¿qué? Trinitaria. La oración debe ser trinitaria. Y eso, hermano, viene a romper esquemas o paradigmas. Y un buen ejemplo de esto, Efesios capítulo 3, versos 14 y 19, para que la Biblia nos hable. 3, 14 y 19, el libro de Efesios. Mire: por esta causa, pues, doblo mis rodillas, primero, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os concede conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. El verso 17: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seas lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, y viéndolo así, ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo? Te adoramos, Padre, por ser el autor de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Escuche bien. Te alabamos, Jesús, por ser la imagen perfecta y el resplandor del Padre. Te adoramos, Espíritu Santo, dador de vida, consolador y ayudador. ¿Por qué debe de ser trinitaria la oración? Porque toda la Biblia nos habla de un Dios trino. Toda la Biblia, hermana, exalta la Trinidad de Dios. Por eso que nuestra oración debe de ser de una manera en que nosotros debamos de entender. No solo es orar por orar. Ahora sí estamos entendiendo, y me pongo yo también en el lugar, es de que muchas de las cosas lo repetimos, pero ¿qué entendíamos por una oración trinitaria?
queremos poner principio en nuestros corazones. Hay mucha gente, como le digo, y quizás anduvimos un día nosotros de esto. Orábamos por lo que oíamos. Y no quiero, hermano, quizás es como aquel niño que le quita uno el juguete o le quita el biberón cuando ya no es la edad para tenerlo. Y quizás va a sonar y va a ser así. Y muchos quizás, hermano, oro al Señor, aleluya, que usted y yo comprendamos esto. Que le quitemos cosas que no son bíblicas. Que le quitemos cosas. No, pero hermano, yo oro. ¿Estás orando conforme a la palabra del Señor o estás orando conforme lo que has oído y las repeticiones de otras personas? Yo no vengo a decirte, ora al Señor, da gracia, gracia, gracia. Yo vengo a decirte, aleluya, por medio de las Escrituras, es de que cómo debes orar correctamente al Señor. Y eso es para mí, no solamente es para usted, sino es para mí también. ¿Cómo debemos de hacerlo correctamente? Yo le he dado pasos. Yo no puedo quedarme a todo, hermano, y aunque sí lo quiero hacer, pero eso tiene que despertar en usted. Lo que hoy le he hablado de la palabra del Señor tiene que despertar en mi vida y ir a buscar más como los bereanos. Iban a sus casas y escudriñaban las Escrituras si lo que había hablado el apóstol Pablo era correcto o incorrecto. Vaya a las Escrituras. ¿Qué dijo el apóstol? Por esta causa doblo mis rodillas al Padre. Hay quienes no van a querer soltar ciertas cosas, pero oramos al Señor que esto vaya de progreso en progreso. Amén. Oramos al Señor que vaya ¿qué? De progreso en progreso. Por eso, hermano, el ejemplo que hemos puesto, se lo digo, él ora al Padre para que todos los efesios sean fortalecidos por el Espíritu y a fin de que el Hijo habite en sus corazones por la fe. Amén. Se lo repito, hermano, él ora al Padre para que los efesios sean fortalecidos en el Espíritu, a fin de que el Hijo habite en sus corazones por la fe. Y es aquí, hermano, una muestra de cómo podría sonar una oración trinitaria.